¿Sabías que la caída del Imperio Romano no solo se debió a las invasiones bárbaras? Hay factores mucho más oscuros que jugaron un papel crucial y que aún nos sorprenden. Hoy descubrirás los 10 factores desconocidos que aceleraron su colapso. En el top 10, la peste de Cipriano, del 249 a 262 después de Cristo. La peste de Cipriano fue una pandemia devastadora que afectó al Imperio Romano en el siglo III. Se cree que fue una forma temprana de cólera, viruela o fiebre tifoidea, y causó la muerte de un número significativo de romanos. Su origen no es completamente claro, pero se cree que la enfermedad se propagó a través de las rutas comerciales del imperio, exacerbada por las condiciones de vida en las ciudades y los campamentos militares. La peste no solo afectó a la población general, sino que también diezmó a la clase dirigente y a las fuerzas armadas. La peste de Cipriano tuvo efectos devastadores tanto en la economía como en la moral del imperio. La escasez de mano de obra provocó una desaceleración en la producción agrícola y artesanal, lo que debilitó la base económica de Roma. Además, la creciente mortandad de la población y la incapacidad del imperio para lidiar con la crisis sanitaria generaron una sensación de desesperanza y caos. La peste contribuyó a la creciente desestabilización política y social, ya que los recursos para hacer frente a la crisis eran limitados. En el top 9, la debilidad económica. A medida que avanzaba el siglo III, la economía romana comenzó a desmoronarse. El Imperio Romano, una vez próspero gracias a su vasto sistema de comercio y la explotación de territorios conquistados, empezó a enfrentar una crisis económica sin precedentes. La inflación fue uno de los problemas más evidentes. Durante el reinado de los emperadores del siglo III, el valor del denario de plata, la moneda estándar romana, disminuyó drásticamente debido a la sobreproducción y la adulteración con metales de menor valor. La administración imperial también contribuyó a la debilidad económica al introducir impuestos excesivos para financiar el ejército y la burocracia, lo que llevó a una creciente insatisfacción entre las clases bajas. Los impuestos sobre los ciudadanos y las provincias fueron aumentados. Las clases medias y bajas tuvieron que cargar con una parte importante del peso fiscal. Esta situación desató disturbios sociales y revueltas, lo que socavó la estabilidad del imperio. Además, las estructuras de comercio comenzaron a colapsar. Las invasiones bárbaras, las guerras civiles y la inestabilidad interna dificultaron el transporte de bienes y materias primas. Los sistemas de distribución de alimentos y otros recursos básicos también se vieron gravemente afectados. La falta de recursos y la imposibilidad de mantener un sistema económico eficiente hicieron que el Imperio Romano fuera más vulnerable a amenazas externas, lo que contribuyó aún más a su decadencia. En el top 8, la corrupción interna. La corrupción interna en el gobierno romano fue uno de los factores más destructivos para la estabilidad política del imperio. A lo largo de los siglos, la política romana se caracterizó por luchas internas de poder, asesinatos políticos y una constante rotación de emperadores. La usurpación del trono y las conspiraciones se convirtieron en prácticas comunes, y el concepto de lealtad política se fue diluyendo rápidamente. Los emperadores comenzaron a depender cada vez más del apoyo militar para mantenerse en el poder, lo que resultó en un ciclo de violencia y traición. Los funcionarios públicos se vieron involucrados en una serie de prácticas corruptas, como el soborno, el robo de fondos públicos y el nepotismo. El sistema político romano se convirtió en una maraña de intereses personales y ambiciones egoístas que perjudicaban el bienestar del imperio en su conjunto. La falta de confianza en las instituciones del gobierno romano, sumada a las luchas internas, debilitó la cohesión política y debilitó aún más la capacidad de Roma para hacer frente a las crecientes amenazas tanto internas como externas. Las invasiones bárbaras fueron una de las principales causas externas que contribuyeron a la caída del Imperio Romano. Durante siglos, las tribus germánicas y otros pueblos nómadas habían sido una amenaza constante para las fronteras del Imperio Romano. Sin embargo, a partir del siglo IV, estas invasiones se intensificaron de manera alarmante. Los visigodos, vándalos, hunos y otros pueblos bárbaros comenzaron a presionar las fronteras del Imperio Romano de manera más agresiva. La presión de los pueblos bárbaros fue especialmente devastadora en el Imperio Romano de Occidente.
En 410 después de Cristo, los visigodos, bajo el liderazgo de Alarico, saquearon Roma. Este evento humillante marcó el principio del fin para el Imperio de Occidente. En 455 después de Cristo, los vándalos repitieron la hazaña al saquear Roma nuevamente. Finalmente, en 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el líder germano Odoacro. Esto simbolizó el colapso definitivo del Imperio Romano de Occidente. A pesar de que el Imperio Romano de Oriente, Bizancio, sobrevivió durante varios siglos más, las invasiones bárbaras fueron una de las principales razones por las cuales Roma, como entidad política unificada, dejó de existir. Estas invasiones fueron, en parte, el resultado de la debilidad interna de Roma, que no pudo resistir los asedios de las fuerzas externas. En el top 6, la crisis de la lealtad del ejército. El ejército romano, que en su apogeo había sido la columna vertebral del imperio, también experimentó una grave crisis. La lealtad del ejército romano a los emperadores se fue deteriorando, en parte debido a la creciente dependencia de mercenarios extranjeros, que no compartían el mismo compromiso con el imperio que los soldados romanos tradicionales. Estos mercenarios luchaban por dinero, no por lealtad o patriotismo. La falta de lealtad y disciplina en el ejército permitió a los generales romanos tomar el control del imperio a través de golpes militares. Los emperadores, en lugar de ser seleccionados por herencia o por mérito, eran elegidos por sus tropas. Esto generó inestabilidad política. Los generales que ganaban la lealtad de sus ejércitos podían tomar el trono sin tener en cuenta las reglas establecidas. El ejército, que una vez había sido un símbolo de la fuerza romana, se convirtió en una herramienta de caos y anarquía. En el top 5, la fragmentación interna del imperio. A lo largo de su existencia, el imperio romano tuvo que enfrentar el desafío de gobernar un territorio vasto y diverso. A medida que el imperio se expandía, se hizo cada vez más difícil de administrar de manera centralizada. En 293 después de Cristo, el emperador Diocleciano dividió el imperio. Esta división tenía como objetivo mejorar la gobernabilidad del imperio, pero, con el tiempo, las dos mitades se distanciaron más. La división creó una disparidad entre el imperio de Occidente, que estaba en declive, y el imperio de Oriente, que sobrevivió durante varios siglos más como el imperio bizantino. La fragmentación política, económica y social entre las dos mitades contribuyó a la ineficacia de la administración imperial, ya que las diferencias culturales, políticas y económicas se ampliaron con el tiempo. La falta de cooperación entre las regiones del imperio debilitó aún más la cohesión interna. Esto llevó a una mayor vulnerabilidad frente a las amenazas externas y a las crisis internas. En el top 4, la sobreexpansión territorial. Uno de los principales problemas del Imperio Romano fue su constante expansión. Durante los primeros siglos, Roma se expandió agresivamente y conquistó vastos territorios. Estos territorios iban desde las islas británicas hasta el norte de África y desde el mar Mediterráneo hasta Mesopotamia. Aunque esta expansión inicial trajo riqueza y poder, también hizo que el imperio fuera cada vez más difícil de gobernar. La necesidad de proteger y administrar un territorio tan extenso agotó los recursos. La sobreexpansión llevó a una sobrecarga administrativa y logística, ya que Roma tenía que mantener ejércitos en todo su vasto territorio y asegurar las rutas comerciales. Las fronteras del imperio, que una vez fueron defendibles, se convirtieron en un punto débil debido a la falta de recursos y a las continuas amenazas externas. A medida que el imperio se expandía, sus líneas de comunicación y suministro se volvieron más largas y menos eficientes, lo que facilitó su desintegración. En el top 3, el declive moral y cultural. El declive moral y cultural del Imperio Romano fue uno de los factores menos tangibles pero igualmente destructivos que contribuyó a su caída. A medida que el imperio se expandía, las tensiones culturales y sociales aumentaron. La antigua moral romana, basada en el honor, la disciplina y el sacrificio por el bien común, comenzó a desmoronarse a medida que el lujo, la corrupción y el hedonismo tomaban el centro del escenario. Las élites romanas comenzaron a centrarse más en la indulgencia personal que en el bienestar del imperio.
la cultura de la opulencia y el consumismo se extendió entre las clases altas, mientras que las clases bajas enfrentaban pobreza y explotación. Esta creciente brecha entre las élites y las clases populares socavó el tejido social de Roma. Además, la falta de un fuerte sentido de identidad nacional romana contribuyó al debilitamiento de la unidad y la cohesión. En el top 2, el ascenso del cristianismo. El cristianismo, una religión que inicialmente fue perseguida en el Imperio Romano, comenzó a ganar poder y apoyo en los últimos siglos del imperio. En el siglo IV, el emperador Constantino el Grande adoptó el cristianismo como la religión oficial del imperio, lo que cambió radicalmente la estructura religiosa y cultural de Roma. La conversión al cristianismo trajo consigo un cambio en los valores que habían sustentado el imperio romano durante siglos. La antigua religiosidad romana, que estaba vinculada al panteón de dioses y al culto imperial, fue reemplazada por una religión monoteísta que enfatizaba la vida después de la muerte y la fe sobre el poder terrenal. La creciente influencia del cristianismo desestabilizó las instituciones políticas tradicionales. Contribuyó al debilitamiento de la unidad del imperio. En el top 1, la caída de Roma como centro de poder. Finalmente, la caída de Roma como centro de poder simbolizó la desaparición del Imperio Romano. El saqueo de Roma en 476 d.C. marcó el fin de la antigua civilización romana. Sin embargo, la caída de Roma no fue un evento único, sino un proceso prolongado de decadencia y desintegración. La combinación de factores internos y externos, la corrupción, las invasiones bárbaras y el declive moral, llevaron a la desaparición de la antigua Roma y al surgimiento de una nueva era. La caída de Roma dio paso al surgimiento de nuevos reinos y civilizaciones, como el Imperio Bizantino en el este y las monarquías germánicas en el oeste. Sin embargo, la influencia cultural, jurídica y política de Roma perduró a lo largo de la historia, dejando una huella indeleble en la civilización occidental. La caída de Roma, aunque trágica, también abrió las puertas a una nueva etapa en la historia humana, marcada por los cambios y desafíos que siguieron a la desaparición del Imperio Romano. ¿Qué piensas sobre estos factores desconocidos de la caída del Imperio Romano? ¿Crees que hay otros que debieron estar en este top? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más contenido histórico sorprendente. Nos vemos en el próximo vídeo.